Buenas los cabros, aquí estamos en un capítulo más de la última y nos vamos. No hay más, que los saluda David La Maravilla junto. A la pulguita. Y estamos en una nueva sección que le llamamos No estamos solos, donde vamos a hablar sobre temas paranormales. ¿O no? Sí, ¿quién no ha tenido esa experiencia media extraña? Así que aquí comenzamos con todo y le damos. En la sección de hoy tenemos duendes, ¿o no? ¿Quién no ha tenido historias con los duendes? Yo creo que en todas las casas hay alguna historia con algún tipo de duende, ya que es lo más común. Dice, bueno, antiguamente se decía que los duendes llegaban cuando habían niños. Sí, exactamente. Y aunque tú no lo creas, yo estuve consultando un poco, así como para darle una pequeña introducción, que los duendes están en el folclore a nivel internacional, Sí, sí. sobre todo en Europa, donde nace como con la cultura celta. Sí, es que bueno, se dice que en otros lugares que los duendes son como para la buena suerte, ya la buena fortuna. En el caso, no sé si como folclore chileno nosotros lo vemos así. Exactamente, porque para nosotros, así como en el folclore de acá o en la cultura acá, como latinoamericana, como que siempre los duendes son como malos. O sea, no es por generalizar, pero la gran mayoría de historias que yo he escuchado o en el círculo más cercano, el típico de la vecina o algo así, Ujú. es como que son malos. Pues, Pero si tú lo puedes ver, nosotros como folclore chileno tenemos al Trauco. sí, el ¿Ya que viste? le hacía No, cosas a las chicas. Sí. Y él tenía una esposa. Sí, eso no lo sabía. Sí, esa parte no lo sabía. ¿No la habías manejado? No. Bueno, se dice que él tenía una esposa y que esta mujer era muy celosa y esta duendita terminaba haciéndole daño a las mujeres con las que se metía su amado esposo. Era como celosa. No, celópata total, po. Pero mira, en la cultura como celta o en otro tipo de cultura es como que, bueno, también en la parte de Irlanda sobre todo, que creo que es la parte más popular, Ujú. se sabe que, no sé, pues está el leprechaun, que se le Ya. llama así a los duendes, que se supone que si tú sigues el arco iris, encuentras su olla con La oro. de oro. Claro, en los celtas era como que alguien que se te metía en las casas, así como acá en Chile, como que alguien que Ya. se adueñaba Que de se tu adueñaba casa. de tu casa. Sí, exacto. ¿Y cómo se llama? Y también en otros tipos de cultura, igual de la buena fortuna. Porque hay pequeños países, no sé si me equivoco, que creo que en Finlandia incluso las personas están como volviendo como un poco a la religión del paganismo. Ajá. Y en los bosques le hacen pequeñas casas, le hacen pequeñas estructuras. Como ofrendas. Y claro, como para que ellos vivan, ellos ahí jueguen, como pequeños lugares de asentamiento. Pero aquí en Chile no. Aquí en Chile yo recuerdo que siempre son como enemigos o como que te esconden las guaguas y te la ponen debajo de la cuna. Claro, ¿Te es que acuerdas? como te digo, en ese tema de folclore chileno, no sé si nosotros lo vemos como algo positivo o negativo. Y hay ambas partes porque he escuchado también que hay estos tipos de dones de entretención. Por ejemplo, en historia personal de la pulguita que le pasó, yo hace un par de años atrás, muchos años atrás, no, mentira, algunos poquitos, me fui a vivir al sur. Ya viví en una ciudad en el sur harto rato. Entonces, antes de llegar a la casa, mis tías ¿Ya? por parte padre, me dijeron que ellas tenían que conversar conmigo, que necesitaban explicarme lo que yo iba a vivir en ese momento, lo que me iba a suceder cuando llegara a esa habitación. Porque ellas me iban a entregar su habitación. ¿Ya? Como que ya sabían que ahí sucedían cosas así como... Es que ellas netamente sabían que sucedían cosas porque ellas lo vivieron, lo vivían, así súper complejo. Entonces, me sentaron y me dijeron, ¿sabes qué? Aquí tenemos nosotros un amigo. Ya, lo llamaron amigo, ¿no? Te quisieron decir así como... Claro, netamente qué lo que era en ese momento. O sea, igual te estoy hablando en la edad que yo tenía como unos 11 años. Era muy pequeña. Era pequeña, súper niña. Pequeña, súper niña, porque ahí tuve que viajar por temas netamente de familia, entonces fue súper agresivo todo. Y tenía 11 años y mi tía me dijo, ¿saben qué? Acá en esta habitación hay un amigo que nosotros te queremos presentar y vas a comenzar a vivir cositas.
ella así como, ¿qué cosa, tía? Y, no, mira, acá tenemos un amigo que siempre te va a acompañar, siempre va a estar contigo, nunca te va a dejar sola y te vas a entretener con él también. Como dándote así como una pequeña introducción de lo que podías pasar, vivir, que era un amigo, que era alguien ya como parte de la familia prácticamente, como que Exactamente. sabían que eso sucedía siempre ahí. Sí, sí, era una cosa que ellas, como te digo, convivieron con él netamente. Entonces, ellas lo conocían. No lo habían visto ni nada de eso, pero lo conocían. Lo conocían bastante. O sea, ya él era parte de la morada. ¿Y alguna vez lo lograste ver? ¿Lograste entablar Mira, algún te tipo voy de a contar todo lo que yo viví con aquel amigo. Uno de esos días, bueno, mis tías me dijeron que no tenía que sentir miedo, que si me pasaba algo, que yo se lo contara, que siempre iba a estar ahí. Y que este amiguito se escuchaba como pasitos pequeñitos, que no me asustara, Eso, sobre todo en la noche. eso es como lo más común, que cuando se escuchan como los pasos pequeños, como si fuera de un bebé o de alguien que es súper, no sé, de tamaño Diminuto. reducida. Claro, es como, eso es algo súper común, como yo, todas las personas que escuchan que cuentan sobre los duendes, o esto, son como pasos pequeños, bien rápidos y pequeños. Ya, po. Entonces, yo obviamente, chica, así como dije, no, es que me quieren asustar, me están metiendo miedo, X cosas, están loca, ya están loca. Dejémosle que las locas estaban locas. Y no era que estaban locas. Esto yo lo viví. Yo jugaba cierto deporte, ya hacía cierto deporte, entonces necesitaba viajar. Y se había perdido, justo extraviado, mi carnet de identidad. Mira, mira, Mi carnet de mira. identidad porque yo me tenía que ir de viajes. Busqué ese carnet, puto carnet por todos lados. Mi mamá, dimos vueltas en la casa con mi mamá, mi papá, bueno, fue impresionante. Y no encontré el carnet. Entonces me fui a mi pieza. Y en esa habitación había solo una cama, como al costado que daba para el pasillo de la casa. Ya estamos hablando casa en el sur, o sea, otro tipo de casa, Más ¿cierto? grande, con Mucho más jardín. grande, como más fría, no sé. Y me coloqué a llorar. Yo lloraba desesperada, porque no Por podía ir a encontrar. este viaje. Claro, por no encontrar el carnet. No por poder encontrar mi carnet de identidad. Pues entonces yo lloraba desesperada. Y me acordé lo que dijeron mis tías. Que nunca ibas a estar sola, Que siempre ibas a estar acompañada. Exacto. Y que cualquier cosa que me pasara tenía que contar con ellos, ¿cierto? Claro. Entonces yo me puse a llorar. Y le dije así como que si tú tienes mi carnet de identidad o sabes dónde está mi carnet, por favor, devuélvemelo, que necesito irme de viaje. Claro, ya como hablándole a él, como Netamente. pidiéndole así como, oye, por favor, regrésamelo. Me quiero ir, así como pidiéndole el favor. El favor que me dejara ir, una cosa así, porque sin mentirte, no pasó ni un minuto, yo tenía unos patines. En el mueble al frente estaba la tele. Mi carnet estaba con mi carita hacia arriba, en ese patín. Ya. Él me lo trajo de vuelta. Él se lo llevó y él me lo regresó. Mira, es algo interesante porque dicen que normalmente, incluso hay un dicho que muchas personas tienen, o una frase, de cuando se te pierden las cosas, no, es que es un duende, el duende se lo llevó, como que uno, no, el duende se lo llevó, luego va a aparecer. Uno lo tiene que dejar de buscar. Cuando no lo busca, lo encuentra. ¿Por qué? Porque te lo deja como una jugarreta, algo así. Claro. Pero en este caso ¿Mm? no, pues. En este caso yo estaba netamente sufriendo. Entonces yo necesitaba irme y como se lo pedí netamente a él, directamente, él me lo devolvió. Y desde ese minuto yo me fui, me acuerdo bien, y me fue súper bien en ese campeonato. Cuando regreso, desde ahí me empezaron a pasar muchas cosas. Pero, ¿peores o jugarretas o cosas Mira, más? que yo no lo veo. Yo creo que este amigo duende, la verdad no te mentiría porque no me acuerdo el nombre que le decían mis tías. ¿Ya? A mis tías le tenían un nombre, no me acuerdo cuál era. Pero no era malo.
Siento que él no era malo. Un poco posesivo, pero no malo. Mira, hay otro dato. Luego lo voy a recordar eso del posesivo, porque muchas personas lo han mencionado. ¿En serio? ¿Te han dicho eso? Que es como una característica sobre todo acá los duendes, como latinoamericanos se puede decir, que son posesivos, que son, no sé si llamarlo envidiosos, pero solamente te quieren como para ellos estar contigo. Es como ellos, controlarte. claro, siento ellos yo. interactuar contigo, no puedes jugar con otras personas, ser como su mundo, solamente su amigo, él y tú, ambos, no más. Y netamente para mí en ese tiempo era él y yo y mis gatos. Porque para no sentirme sola igual adopté unos gatitos. Entonces, ya, por ejemplo, en la noche yo sentía lo que te decía, los pasitos, ¿Pasó ya? así como súper rapiditos, Sí. pero eran como cortitos y muy rápidos. Me movían las cosas. Y los gatitos, ¿Ya? ellos se engrifaban. Cuando escuchaban los pasitos o cuando yo escuchaba los pasitos, ellos se engrifaban. Ah, claro, se ponían como que los gatos, un dato, no sé si freak, un dato, los antiguos Egipto lo mantenían mucho porque decían que ellos cuidaban la puerta hacia el otro mundo. Es que eso es verdad. Netamente ellos a través de sus ojos Y, tú puedes ver otro tipo de alma. O sea, claro, incluso hay muchos dibujos o memes, se pueden decir, del internet, donde aparecen los gatos como cuidándote y atrás, no sé, una fotografía, un dibujo de algún fantasma o espectro. Entonces los gatos como que te ellos cuidan. sienten todo. Claro, la verdad que ellos se ponían en... Obviamente se engrifaban, uno dormía en mis pies y el otro dormía en mi cuello. Entonces, para que no se acercara aquí el personaje, ellos se engrifaban. Pero tú escuchabas y eso, escuchabas los pasitos. Después, no sé, que me movían las cosas. ¿Cachai? O cuando me iba a bañar. Eso ya. ¿Esto sucedía cuando te daba a bañar? No, pues no nos vamos al lado cochino porque esta vez estamos hablando algo serio. Sí, pero que te seguía, te Me seguía, vigilaba. no, te lo juro que me seguía. Y yo escuchaba ¿Ya? cómo entraba conmigo al baño. Ay, ahí No, si de verdad que él entraba conmigo al baño, yo hacía mis necesidades. No, mentira. Pero me iba a bañar, ¿Ya? ya, y obviamente allá en el sur tú tienes que bañarte con agüita caliente, o sea, queda Sí, todo... muy frío, muy frío. Sí, pues heladísimo total. Entonces, el vapor se notaba, y yo a través de la mampara que tenía la ducha, así de la... como la... Cuando se te empañaba tú como que... Claro, pues para cachar si estaba ahí, porque ¿Ya? de verdad que te lo juro, que así de verlo, no lo vi. Porque él no se mostraba. Mis tías decían que él no se mostraba para no asustarme. Pero una consulta. ¿A tus tías alguna vez la vieron? ¿Tus primas lo vieron a él? ¿O nunca a tías. nadie se le presentó? Creo que a una de ellas, A una. la mayor. ¿Nunca te explicó o te detalló cómo él era? Así, No. todos sabemos que son pequeños, pero no sé su... Ella nunca quiso como contarme más allá. Lo único que me dijo es que él no se iba a mostrar para no asustarme. Ah, ya. ¿Cachai? Porque netamente yo me imagino que debe ser feo, porque como que ella me dijo eso. Y que yo siempre tenía que tener en claro de que él me iba a proteger y me iba a cuidar y que siempre me iba a acompañar. Eso era, ¿cachai? Y yo te puedo decir que durante ese año que viví en esa ciudad, que estuve en ese cuarto, él fue mi compañero, mi amigo y mi protector. Tú cuando le hablabas, me imagino que le hablabas así en general, pues así en la habitación, Sí, así como... no, sí, por ejemplo, ya vamos a hablar, no, hoy me fue súper mal hoy día en el partido. Ya. Entonces me siento como re triste porque, pucha, no sé cómo fui tan tonta y me equivoqué, así, al aire, Ya. al aire, así cuando tú hablas al aire. Como cuando uno habla solo, así, pucha, Ay, ya, ¿por qué le claro. fue tan mal? Y ahí, claro, él escuchaba en ese momento. Él escuchaba en eso y en la noche era cuando él se hacía como más presente. Entonces siempre me aparecía algo, o alguna cosita extraña, ¿cachai? ¿Como regalo? Sí. Como regalo. ¿sí? Era como, sí, si lo podíamos llamar así. Es como los gatitos cuando te traen regalos. Ah, claro. Cuando Para ellos, mostrarte su cariño, cariño. te traen algún ratoncito, algún pajarito, X. Él también me traía regalos, me traía cosas diferentes. Siempre había algo diferente en mi habitación. Wow, oye. No, en serio, esto lo viví muy, muy de cerca. Yo estoy hablando que cuando mi tía me dijeron esto, te vuelvo a reiterar, 11 añitos, en mi mente decía, estas viejas están locas, weón, están locas. Están inventando. Están inventando cagas, pero yo te puedo decir
que yo lo viví. Yo lo escuché, él me acompañaba al baño, él me acompañaba al patio, porque tú lo escuchas y lo sientes. La presencia, pues La siempre, presencia es como que se ancla a ti, claro, es como que tú sabes que ¿cachai? estás con alguien más o en la habitación o algo, como que lo sientes y se escuchaban los pasos, o sea, Sí, o igual sea, se escuchar escuchaba, pasos, tú escuchabas y los pasitos eran súper chiquititos. Entonces, eh, después yo ya no lo vi como alguien anexo. Él estaba dentro de mi habitación y era parte de mí con mis gatitos, ¿cachai? Los gatos sí, netamente se engrifaban cada vez que se sentía, se escuchaba o se hacía algo ahí, porque como te digo, o sea, no sé, a mí me gusta leer mucho. Entonces mis libros siempre desaparecían, ¿cachai? No sé, pues yo las dejaba arriba de un mueble y él lo encontraba abajo de la cama. claro, ¿ves? Como que- Eran como juguetón. Exacto, él jugaba, como te digo, nunca fue algo así como otras historias que sé de personas que amanecen rajuñados, donde les Sí. pegan, ¿cachai? Eso yo allá no lo viví, pero sí lo viví acá. Lo viviste acá. Sí, tengo otra historia con estos amigos pequeñitos que, bueno, todos conocemos como duendes, ¿cierto? Claro, igual. Aunque tú no lo creas, es que te toque bueno, en el sur hay millones de historias. Igual tengo un amigo que una vez se fue por trabajo al sur, claro, y la familia que lo acobijó, que eran como Ujú. sus tíos lejanos, se puede decir. Igual en una ocasión tuvieron cuando él fue, llegó, le tuvieron que decir, le dieron como una pequeña charla, Como, pero no con duendes, sino con el totúe. Que le dijeron, ay, oh, sí, mira, si po. tú ves cosas, como que prácticamente cuando uno va para allá, como que siempre te avisan. Porque en el sur siempre se ven esas Es que cosas. se ven eso, por ejemplo, el totoé en el sur, Claro, pucha, tú tenés, sí, es po. muy fuerte. Sí, no, ahí es completamente diferente a lo que nosotros tenemos acá. Po. Por ejemplo, nosotros acá que dicen la novia de Guara, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Yo recuerdo que una vez mi hermana pequeña sufrió así como un episodio como una prima pequeña mía en la casa de mi abuela. Me acuerdo que siempre en las casas, los vecinos de al lado siempre se escuchaban, no, se anda un duende, un duende. Y como que uno, claro, uno normalmente no suele creerlo. No, el Claro. duende, el duende. Y me acuerdo que una vez mi hermana pequeña con mi prima estaban jugando en la parte posterior de la casa. ¿Ya? Y de repente mi hermana viene corriendo así, agitada, así como sudando y como con pequeños golpes. Y No, me me acuerdo estáis. me acuerdo que le dice a mi mamá y a mi prima, que era la Sí. mamá de mi otra prima, las dos eran mi prima. No, oye, una persona nos está pegando, decía, nos está pegando y tiene a la prima ahí arrinconada en una esquina y le está pegando, Me por está favor. hueveando. Entonces mi mamá fue y fue con mi prima a verla y mi prima pequeña estaba debajo como de una mesa en un rincón, en una esquina y cuando fueron estaba así como protegiéndose su carita, así como protegiéndose su carita. Ay, Estaba, qué susto. estaba ensangrentada, po. Estaba como con rajuñón y golpes, así como con hematoma o cuando Ajá. los típicos golpes así moretones Claro y que te quedan. rajuñados, claro, Sí. y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que el hombre es chico, el hombre chico o El hombre pequeño, chico, sí. nos ¿En estaba serio? pegando, nos estaba pegando, se apareció y se enojó y nos empezó a pegar y mi hermana, ella dijo, por mi hermana, dijo Ajá. mi prima, alcanzó a correr, pero yo no, y estaba bien golpeada y rajuñada, así como, o sea, Ay, no, qué susto. entonces desde ahí yo me acuerdo que siempre habían como historias que a veces las personas decían, pues no, es que anda un duende, o la historia que decían que tomaban a las guaguas y las ponían debajo de las Ya, cunas. pero es que la verdad que ellos sí Mira, hacen eso. O sea, algunos, no sé mira, por ya, qué, si yo se lo enojan voy o a, no. lo voy a hablar así como ya en tema también personal, porque la historia anterior, como les digo, la viví en el sur. Esta la viví acá. Bueno, yo tengo un hijo, tengo Ujú. dos, tengo dos hijos. Y el más grande, lo viví con el más grande. ¿Ves? Y yo era chiquita, pues en ese tiempo tenía como 18 años. O sea, tuve 18 años cuando nació mi hijo. Y me acuerdo que mi hijo lloraba mucho. ¿Ves? Ya, esto fue en la comuna de Iquique, esto fue en Iquique, ya. Eh,
vivíamos en la casa con mi abuelita. Y mi hijo lloraba mucho, mucho. Tenía como 2 meses, 3 meses, no más de eso. Y un día, pero yo lo soñé. Yo digo que lo soñé. Mi abuelita con mi abuelita dicen que, no, que ellos me escucharon. ¿Ya? ¿Te escucharon así como...? Me escucharon peleando. Ah, ya. O sea, yo estaba peleando, pero yo siento que yo lo soñé, pero no sé si es verdad. Yo vi a alguien muy pequeño. ¿Tú piensas que fue como un sueño vívido? Un sueño real. Claro, un sueño como real. Ya. Porque yo dormía con mi bebito en la cama de 2 plazas. Entonces, era una persona pequeña, un poquito más alto de la cama de 2 plazas. Medio así, con las orejitas medias grandes, ¿ya? Y no era hombre. Ah, mira, parece que era... Era una mujer. Ok, Deberíamos interesante, decir una duenda. ¿Cómo le podemos llamar a...? ¿Cómo se llama? ¿Duende o duenda? ¿Duenda? Yo sé que No se sé. le llama duende nomás, uno dice duende. Duende, y- claro, porque es como bien misógino en todo caso la cuestión, ¿ah? Que- Porque como estamos que- poniendo el nombre de... Porque es hombre, sí, categoría, pero también hay mujeres. Y tú puedes decir Claro. que yo la vi, mujer. Como que, es que, mira, es la primera vez que yo escucho que alguien puede identificar a un duende de género femenino, porque normalmente tú dices, no, fue un duende, un hombre. Es la primera vez que escucho, pero No. interesante, la verdad. No, mira, yo te puedo decir que aquella duende era mujer. Ya. ¿Por qué? Porque no sé. Ah, no, que yo creo que el instinto de uno, voy a Tenía pelo llamarlo así. largo, No, tenía pelo largo. tenía el pelo largo, así medio morado. Ah, no, mentira. Voy a llamar un poco mala. Para no ponernos tan serios, porque de verdad que eso lo viví. Y yo me acuerdo haberlo visto. Y ella me quería quitar a mi bebé. Mira, A mi mira, hijito mayor, mira. hermoso, precioso, que yo lo amo con todo mi corazón. Si me está escuchando, te amo. Qué interesante lo Me que acabas de quería- decir. Ella me quería quitar a mi bebé y yo estaba peleando con ella para que no me quitara a mi bebé. ¿Cachai? Entonces ella se tiraba encima mío y empezaba a rajuñar. Y yo trataba de sacarme encima y estábamos peleando y le decía, vamos a hablar cómo se dice en buen chileno. Uno le dice garabato a estos hueones. Es como un, no sé si un mito urbano, un mito muy común que, claro, cuando dicen que te sucede como algo paranormal o algo Ay, de no, otro, échale chuchadas nomás. de otros lugares, no, tenés que echar chuchada o echarle insulto o insultarlo, es como que se alejan. Es como, Es que netamente es así. O sea, yo le saqué la madre, de que se iba a morir. Yo creo que todo ella- tipo de garabato que puedo haber dicho en ese momento. pero ella te gritaba, te decía... Ella me agredía, o me solamente rajuñaba. te rajuñaba y no Y te decía sí, nada, así y como... me agredía "Ah". y me pegaba así, pero mal. Era como bien loca la loca. Y yo estoy loca, po. Entonces, imagínate, entre La loca. locura espacial. Claro, aquí nos damos cuenta que estamos en otro plano, no estamos solos. Porque al fin y al cabo existen varios planos diferentes. Entonces esta mujer, o este duende, o esta persona, o no sé, me golpeaba y yo me la trataba de sacar encima y lo único que yo no quería era que se llevara a mi hijo y la insultaba, le saqué, le dije de todo, culia, concha de su madre, de todo habido y por haber. Cuando yo siento que despierto, pero es que no sé si estaba despierta, pero yo lo siento así. Como cuando pusiste estar así consciente, como Como prácticamente, claro, así como, completamente consciente. como en tus 5 sentidos, ya cuando por fin pasó la situación y pudiste analizar. Analizar el momento. Grité. Yo solamente grité. O sea, y a la pieza de mis abuelitos quedaba al lado y mis abuelitos ya venían a mi habitación porque ellos me escuchaban pelear con alguien. Claro. Netamente, aparte de discutir, aparte de insultar y todo, ellos escuchaban que yo estaba peleando con alguien. Cuando yo obviamente como que reaccioné, si lo podemos ¿Ya? llamar así, o tomé conciencia X, yo lo único que hice fue abrazar y llorar y besar a mi hijo, mientras mi abuelito entraban a mi habitación, llamaban a mi mamá y todo el tema. Y yo le decía, ella se lo quería llevar, le decía a mi Lo abuela. sabías. Pues sí, claro, Sí. le decía. Se quería llevar a mi hijo, se lo Sí, quería. que se lo quiere llevar, le decía, yo se lo quería llevar, le decía a mi abuela, yo le decía a mi abuelita, se lo quería llevar, se lo quería llevar, se lo quería llevar. Y mi abuelita me dice, obviamente, viejita, empezó a sale de aquí, concha su madre, va. Empezó a insultar. Y justo tenía
unos pañales, pero fuera de la habitación, no en mi habitación. Pañales de mi hijo con caca. Afuera. Un basurito que me dejaba mi abuelita. Y mi abuela pesca ese basurero, abre los pañales y lo pone, te lo juro que en cada rincón, las 4 puntas de mi habitación y 2 abajo de mi cama. Como de protección. Sí, Como porque para protegerle de cualquier ente o situación que... netamente de ellos, porque después cuando yo hablé con mi abuelita, yo le preguntaba que por qué había hecho eso. Bueno, para terminar la historia, en ese momento ella viene, hace eso, mi abuelo me tranquiliza, toma la guagua porque yo estaba desesperada. Llega, entraron mis mamás a la habitación. Para ver qué es lo que Qué sucedía. es lo que me estaba qué es lo que pasando. estaba pasando. Y me abrazaban y mi abuelita así rezando que las palabras de doblar, que ¿cómo se llama? ¿Tipo de oración? Sí, mira, los tipos de oraciones que hay, pues no sé, por la Ave María, las palabras de El doblar, Padre Nuestro. el Padre Nuestro, ¿cachai? El credo y todas la las Santa cosas. Trinidad. Y, claro, poniendo, como te digo, en los rincones la caquita y no sé qué. Y en eso que una de mi mamá se da cuenta, te lo juro, David, la maravilla que yo estaba rajuñada en mi cuello. ¿Ves? No te estoy hueveando, es netamente en serio esa caga. Que te rajuñan, si como su principal arma es como, o ataque, si se puede decir, como de rajuñar. Y son, y como te digo, aquí son agresivos algunos, quizás no todos, pero son súper agresivos. Y lo que tú me dices me llama mucho la atención porque mucha gente dice lo mismo, dice que cuando sus bebés o recién nacidos guagua Sí. están llorando mucho, es que hay un duende se lo quiere llevar. Yo siempre escuchaba cuando era pequeño, no, es que está llorando, ten cuidado que el duende se lo quiere llevar. O como te digo, muchas personas a veces buscaban así sus bebés cuando estaban durmiendo, no sé, los ponían a dormir al medio o Ajá. algo. ¿Para el Aparece- colecho, decís tú? Aparecían, no sé, les tomaban a los bebés y se lo ponían debajo de la cama, debajo de la cuna, porque es como para ellos es como, no sé si un juego o algo más, o incluso, escuché mucha historia de que antiguamente a los niños se los llevaban, desaparecían y no sabían a dónde estaban ni en ningún lugar y no, es que el duende se lo llevó. No, mira, yo bueno, yo te puedo decir lo que yo viví en ese momento. Claro. Yo sentía de que ella se quería llevar a mi hijo. Y yo peleé con la weona para que no se llevara a mi hijo. ¿Cachai? Y sí estaba rajuñada. Sí la tenía en el cuello. Y ella, claro, yo me acuerdo que yo la trataba, sacaba encima de mí, pues, ¿cachai? Y la weona, claro, me estaba rajuñando el cuello, la maraca, pues. Claro, quizás para ti como cuando uno vive como una situación tan estresante o tan, no sé, extrema, claro, como que el cerebro, por protección natural, lo trata de ocultar, no recordar o decir que fue un sueño para protegerse. Claro, como que quedó en el subconsciente, una Claro, cosa así. pero tu abuelo, si te dicen que tú lo viviste, que ellos estuvieron ahí, No, es ellos lo porque sucedió, escucharon, po. netamente escucharon todo lo que yo decía, escucharon como estaba peleando. No te digo que como yo tenía un escándalo dentro de mi habitación. Claro, por algo fue. Quizás tú ahora en este momento, ya, como que tu cerebro dice, no, es que yo lo viví como un sueño, pero nunca fue así. Es como la historia. Puede ser. Es como la historia de un compañero que uno tiene, que él decía, y él me la contó hace unos días, que yo ¿Por qué indagaste sobre esto? Sí, pues les pregunté a las Ya. personas, oye, ¿ustedes qué han escuchado sobre los duendes? ¿Ustedes creen en duendes o han visto un duende? Y claro, muchas personas, como te digo, no, sí, sabéis que el vecino o mi tía o no sé, o la mamá de mi papá, todos tienen historias con duendes. Pues. Entonces, Sí, porque todos hemos vivido una cosa así, pues. yo creo que sí, que es más común de lo normal. Y él me dijo algo particular, porque de él me llamó mucho, pero mucho, La que atención. él lo vio, que él lo veía, A él lo que él veía. compartía con él. Me estás huellando. No, sí que él ¿Que el amigo se fumó algo? No, nada. Si yo le dije, pucha. Estaba en otro plano. Claro, Pepito le dije, ¿cómo fue tu historia? Y Cuéntame. él me dijo que cuando él tenía 6 años, él ¿Ya? fue la primera vez que vio a este duende. Que él, no sé, hasta los 5 era normal, todo común y corriente, y de repente a los 6 años, ¿Ya? en su habitación apareció esta persona, y que él le preguntó, oye, ¿Y ¿tú qué quién wea hacía eres? aquí? Claro, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, no, que el duende dijo, yo me llamo Umare.
Fumare. Viste que este amigo estaba No, fumando de no. la buena, fumar es medio extraño. Yo, Ah. yo creo que las amigues y los amigos y todos los chiques que están por ahí están pensando la misma hueá que yo. No, si tenía 6 años, nadie a los 6 años lo hace. No, ay, quién sabrá, por lo mejor el olor del vecino al lado, pues bueno. Entonces él me dijo, no, él se hacía llamar Fumare. Y yo le dije, Ya, ya igual la hueá cuéntame. raro. Me dijo que era como, claro, era súper pequeño Sí, y sí. siempre andaba con terno, siempre ocupaba terno. No Ya. ocupaba otra ropa, terno. Yo le dije, oye, ¿súper en serio? Dijo, sí, pues me dijo, él siempre jugaba conmigo. Para mí no me causaba miedo, Ya. porque como era niño, Ajá. yo, un niño muchas veces no ve la Lo maldad. veía, claro, lo veía como un amigo más. Po. Exacto, decía que él jugaba en su habitación, corrían juntos, que me dijo que a la hora, incluso, me dijo que él lo tiene hasta el día de hoy en su memoria, que él era su amigo, que él jugaba todo, pero que cuando venían sus primos, los primos de Pepito, ¿Ya? Fumare, el duende, se ocultaba y se ponía celoso. ¿Por qué? Porque él empezaba a compartir con los amigos. Con los primitos. Con los primos a y los salir. dejaba de lado. Claro, como que salía, iban a la calle y a él no le gustaba. Él a eso no le gustaba, como que se enojaba y Ya. a veces se iba, a veces desaparecía 1, 2, 3 días y luego aparecía y él decía, oye, ¿qué te sucede? No, es que siempre como que estaba enojado. Entonces yo una vez le pregunté, oye, pero ¿en serio, hija? ¿En serio te sucedió? ¿Cómo fue tu vivencia más allá? Claro. Pues sí, pues, ¿qué pasaba? Pero ¿cómo? Ya, pues, porque obviamente formaron un lazo, él como pequeño, Claro. lo vio como un amigo, Fumare, que estamos claros que estaba fumando lo bueno. Entonces, Fumare se enojaba, se iba. Enojado. Y a veces sucedía que de repente, no sé, él estaba jugando en el patio, me contaba, y de repente lo empezaban a tirarles piedra a los primos. Y era Ya. Fumare quien le tiraba piedra porque no le gustaba que él jugara con él. Incluso me dijo que una vez la mamá, Ya. los papás decían, no, si debe ser algún amigo Amiga, imaginario. claro, porque netamente en esa edad tú pensás que Claro. viene el amigo imaginario que dicen Que uno que siempre uno tiene. inventa, claro, que uno tiene. Pero él dijo no, pues dijo, yo, como mi mamá creyó en Ya. él, porque de repente un día yo me fui a tomar 11 Ya. y le dije, mamá, sírvele al Fumare. Dijo que ya había pasado como un año y medio, ella tenía 7, 8 años. Dijo, mamá, ¿no le serviste al Fumare? Y la mamá dijo, ya, Pepito, córtala. No, mamá, si no le sirves al Fumare, Me va a pegar. yo no voy a tomar té. Ya. ¿Cachai? Entonces vino Hace esa magnitud. así y la mamá le sirvió una tacita de té, po, al Ya. lado de él, justo al Oye, lado que de él. sí, pues como mamá Y de completamente repente- asustada. Po. Y de repente el Pepito viene y se lo tomó y de repente siente que la taza de al lado así como que se mueve así como cuando uno la deja arriba ¿Ya? del plato ¿Sí? y estaba vacía. Po. Me está huellando. No, y ahí la mamá vio y no Dijo, había, esta weá es real. claro, y no había nadie al lado de él. Pues entonces él dijo, ves, el Fumare Ya se tomó su se tomó, tecito. Y la mamá lo vio y ahí dijo, Esta weá es real. es real, claro. dijo que de los 6 hasta los 10 años, él vio al Fumare. Cuando ya él creció a los 10 años, ya no los vio más. Y en un caso dijo, a mí me ocurrió que, claro que... Pero no lo vio, pero Desapareció. Fumare seguía ahí. No, desapareció, como que él creció, yo como que llegó a la edad de 10 años y de repente el Fumare ya no lo vio mal y él pensó, dijo, chuta, Pero ¿por qué mierda desapareció Fumare? claro, como que desapareció simplemente y él recuerda eso, porque de los 6 hasta los 10 él tuvo un amigo y que de repente cuando ya él creció, ya era más grande, Ah. como que el amigo se fue y dijo, ya... y Oye, fueron. pero la mamá, la familia en sí no hicieron nada para sacar a Fumare de su vida. Es que él me contaba que él era su amigo, pues él era su amigo. Incluso una vez fue a jugar con los primos, dijo que estaba jugando con sus primos y de repente los primos decían, no, si el Fumare no existe, tú estás mintiendo, soy mentiroso, si nunca nosotros los vemos. Claro, típico de los niños. Córtala de asustarnos y así. Él dijo, no, yo no soy un mentiroso. Y él dijo así como, Fumare, ya, pues aparece, Fumare. Que mis primos no creen en ti. Y de repente dijo que vino y apareció el Fumare. Po, Apareció el Fumare. adelante de los primos y dijo que los primos cuando lo vieron, como que se asustaron tanto Ya. y arrancaron, pero así lo más rápido que podían porque se le apareció el Fumare. Po. Y él le- Oye, pero ¿Fumare era feo o no? es como tú lo describes, que son como personas pequeñas, bien Sí, arrugadas, sí. como
con un poquito con la oreja, no Hojita sé, más grande, más ¿no? Así grandecita, como más puntúa, claro, como chiquito. los rasgos más marcados. Pero es que a lo mejor los cabros chicos cuando vieron a Fumare, weón, el Fumare se mostró feo, pues weón, por eso corrieron. Es que él dijo que él siempre lo veía así, pues siempre con terno, y ahí igual cuando apareció, cuando le dijo, ya, pues fumare, y aparece, que no me creen mis primos y todo, apareció, se presentó, y los primos dijeron que cuando lo vieron apretaron cachetes de una, weón, porque nunca pensaron que iba a ser cierto y iban a ver a una persona. Y él dijo que después, claro, porque él jugaba con el Fumare, estaba en su pieza, él compartía, y cuando él me lo contaba me decía, no, pues él era mi amigo. Yo no tenía, o sea, lo contaba netamente como, tu amigo, como un amigo, no como una experiencia nada, traumática claro, o de sorpresa, sino que era como algo diario para él muy normal. claro, porque como, imagínate tú a los 6 años, de repente tú a los 6 años, no sé, los niños pequeños, cuando tú llevas a un niño pequeño a un parque, le hacen amigo con un niñito Claro. más grande, un niñito más chico, Sí. hacen amigos, ellos no ven la maldad. Él dijo que a los 6 años, claro, no tampoco pensó que era alguien malo, y como se le presentó y empezaba a jugar, se empezaban a reír, a divertir, dijo, es un amigo simplemente más que está aquí, po. Pero nunca lo asoció como con un duende, con algo. Y luego cuando él cumplió 10 años, dijo que de repente el Fumare desapareció, simplemente desapareció. Pero netamente cuando cumplió 10 exacto o del trayecto de los 10 hasta los Él 11. me dijo, no, y dijo yo después recuerdo que tenía 10 años y ya no lo vi más. Yo a veces decía, oye, el Fumare, no va a venir hoy, porque a veces desaparecía, no sé, 1 o 2 días. Claro, Y- cuando él estaba enojado. Claro, y po. de repente él empezó a pasar los días, ya no, el Fumare, y así lo empezó a olvidar hasta que después lo dejó como un recuerdo de amistad nomás. Es como cuando uno dice, yo a los Era 13, el amigo 12 de la años infancia. tengo el amigo así, me acuerdo, y de repente, no sé, pues se fue, ya no te juntaste más. Para él fue algo así. Y lo contó así. Wow. Pero me llama mucho la atención porque quizás él nunca fue un duende malo, un duende agresivo, No, todo po. lo contrario. Era como el duende que tú me acabas de contar Claro, del que sur. decía el del sur, que era amigo de mis tías, po. Ahora, cuando él se ponía agresivo, y me contó él, es cuando él salía a jugar a la calle, cuando jugaba con otro Con amigo, otras personas. cuando se iba, él se molestaba. Ahí mostraba su agresividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un poco, que claro que son un poco posesivos cuando tú decías eso. Son un Sí. poco posesivos. Son posesivos. Son muy posesivos. ¿Por qué? Porque es como, es mi niño, o yo solamente juego con él. Es que es de mi propiedad, yo creo que dicen en sus cabezas, o sea, en su mente. Porque la verdad yo no puedo decir que el que yo tuve en el sur fue agresivo conmigo porque yo estaba netamente sola, Por eso. ¿cachai? Yo no tenía así, y mis amistades eran fuera de la casa. Y él se sentía solamente dentro de la casa. Fuera jamás lo sentí. Y como dije al principio de la introducción, en la cultura celta o la cultura europea, claro, a los duendes se le tienen como tipificado, se puede decir, o arraigado. Y claro que los duendes, cuando entran a una casa, se sienten dueños de esa casa. Ese es su terreno. Esto es mío. Son como dueños de ese hogar. Por eso quizás el del sur tenía como la misma... Es que como te digo, mis tías tuvieron que conversar con él, como decirle, ¿sabes qué? Porque después, obviamente, con el tiempo, yo empecé cuando mi tía... a preguntar quizás. Claro, porque cuando yo llegué, ya estamos hablando aquí netamente, por ejemplo, fines de febrero. Ya yo llegué a vivir a esa casa. Entonces mis tías vinieron a verme en las vacaciones de invierno. Ya porque no vivían en la misma ciudad. Y como preguntando cómo yo estaba, cómo me había ido, cómo me sentía, si había pasado alguna situación. No me acuerdo el nombre, de verdad que no. Y ahí yo les conté y ellas me explicaron a mí que tuvieron que conversar con él. ¿Ves? Así como, mira, va a venir mi sobrina, ahora nosotros necesitamos que como tú nos cuidaste a nosotras, la cuides a ella, que la protejas, que estés con ella, que la seas acompañes. amable. Claro. Y ellas tuvieron que conversar con él. No fue una cosa así como, ay, no, es que yo vine mentalero. Yo creo que si me hubiera llegado y me hubieran talado, capaz que me hubieran pegado. Quizás te hubiese rajuñado, te hubiese hecho la vida Claro, imposible. Sí, po. Te hubiese, no sé, sido de otra forma la experiencia. Aparte que esa pieza igual era como súper extraña porque tenía solamente un tragaluz. No tenía ventana, no tenía nada.
Una pieza muy oscura. Mira, es que en el sur de Chile pasan muchas cosas. Incluso yo recuerdo que en Iquique también, mi mamá tenía la abuelita que le decíamos la abuelita de las tenias. Nombre antiguo, imagínate, de esos nombres como que le ponían, no sé, de esos como de la salitrera. Ajá. Ya son nombres. Yo siempre recordaba a la abuelita de las tenias. Y ella era cieguita. Ya. Pero esa casa, tú entrabas, estaba la puerta de la calle, tú entrabas y tenía un pasillo bien largo, pero súper largo. Sí, como estas Y casonas quedan súper sí. sustos ya. Y oscuro. Ajá. Y piso de madera, así como de esas casas Ay, de que baquedano. crujen, que suenan ya. Casas como de baquedano, bien grandes, y de esas Ujú. que con madera así como reluciente, que crujen. Y Ay, en la qué parte de adelante tenían así como un living grande. Y tú tenías que cruzar bien ese pasillo. Y tú cuando lo pasabas, crujía. Po. Sí, porque la madera como que cruje Sí. mucho. Y ¿sabes qué? La abuelita de las tenias, Ya. como cuando yo me ponía a hablar con ella, porque siempre me gustó escucharla y todo. Y la familia ahí siempre decían, no, si el duende, no, la abuelita está loca, si el duende, ella dice que escucha al duende, que incluso ha tocado al duende. Ay, La- cónchale, ¿de qué manera habrá tocado el duende también la Claro. abuelita? ¡Qué miedo! La abuelita de Ya. las tenias. No, Pero- nada de tonta, nada de tonta, la abuela te Claro, contaré. pero que ella como perdía la visión, Ajá. no tenía la visión, claro, se te agudizan los demás Sí, pues obviamente sentidos. Y ella siempre decía, no, si tienes que tener cuidado, porque a veces el duende se pone medio celoso, porque el otro día le pegó no me acuerdo, al primo, a mi Ya. primo, vamos a ponerle Pepito 2, porque estaba jugando atrás y de repente vino llorando y yo le dije, ¿para qué salís para afuera? Pues si el duende está enojado, pues, si no te estoy diciendo. Y claro, pues y alguien le había pegado al primo. Entonces cuando uno pasaba por ese pasillo grande, Ya. el living siempre estaba oscuro, ¿sabes qué? Esas luces tenues, bien tenues. Bueno, es que esa weá es tenebrosa. Sí, Weá es tenebrosa. muy tenebrosas. Y nosotros cuando éramos pequeños, siempre pasábamos con nuestras mamás, o cuando teníamos que pasar solito para salir Pasáis para corriendo, afuera, po. pasábamos corriendo los primos, Sí, pues weón. todos salíamos corriendo. Y la abuelita de las tenias y los demás también, cuando empezaron a creer en ella, decían que escuchaban que jugaban a las bolitas. Sí, jugaban pues a sí, eso es típico. ¿Qué Claro, pasa? que jugaban De hecho, aquí en Hospicio, en la parte de El Boro Sicurio Chiti, se escuchan bolitas claro, en las casas. se escuchaban, o incluso en la escalera de madera que tenía, que a veces se escuchaban como los niñitos. Y claro, uno decía, no, la abuela de las tenias debe estar inventando las tías. Claro. Y de repente uno a veces pasáis tú por el living, así como por el pasillo, estaba el living y ahí justo estaba la escalera. Y de repente uno iba pasando y tú escuchabas pequeñas risas, así como que Ya. se reían. Y uno cuando escuchaba eso, uno corría rápido, más rápido que de lo que corría. Ay, porque el pasillo se hacía interminable. Sí, Y uno pues. escuchaba, incluso yo una vez me acuerdo que nunca se lo conté a mi mamá, porque me dio mucho miedo. De repente yo iba pasando por el pasillo, así Ya si como, está escuchando ahora, esto fue un trauma del David. así como rapidito, como medio rápido, y de repente, claro, veo como que de la escalera Me está empiezan a hueveando. escalar así como las bolitas Ya. en y se escuchan así como, ja, 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 así como esa risita No, de ay, niñito qué miedo ya. con las bolitas, y yo vi como cuando cayeron Weón, al por culpa piso, tuya no voy a poder dormir. cayeron al piso, y yo dije, oh, concha de su madre, dije, qué mierda. Y de repente veo, What the y como fuck, era ¿qué es súper esto? oscuro, y de repente veo como una bolita de atrás, le pegó a la bolita que había caído, y vine, y esa bolita me pegó así como en los zapatos, Ay, y yo cuando vi concha, esa no, weá, corrí, Por tu culpa no duermo. corrí, y mi mamá estaba en la parte de atrás, así como en el comedor con mis tías, ¿Ya? y yo me agarré de mi mamá, y dijo, ¿qué pasó? Y dije, no, es que habían unas bolitas, y la abuela de las tenias estaba sentadita, y me dijo, Davidcito, me dijo, no se preocupes, esto siempre pasa acá, a mí nadie me cree, ¿ves? ¿Ya? Me dijo, se ponen a jugar arriba en la escalera o ahí en el living, dijo. Y yo así como, la abuela de las tenias lo tenía así súper Como súper normalizado, supera, claro. porque ella parece que hablaba o jugaba con ellos. Se entretenía con ellos, Claro. era su compañía. Porque me acuerdo que la abuelita, como era cieguita, siempre nos tocaba las caras, y parece que a ellos les tocaba las caritas para saber cómo eran. ¿En ¿Entiendes? serio? Claro, incluso yo sé que si les pregunto a mis tías por parte de mamá, que mis tías iban mucho más para allá, me van a colaborar. Me van a claro, contar claro, más me van a cosas. colaborar muchas Entonces más cosas. está esto para otro capítulo. Claro. Del No Estamos Solos, porque de verdad que pregúntale a tu tía porque nos diga
¿Qué más veía, abuelita? La abuelita de las tenias, abuelita de las Sí, tenias. hasta de las tenias Qué se fue. miedo. Pero en esa casa era muy tenebrosa. A los primos, a nosotros no nos gustaba estar ahí solos. Incluso mi hermana pequeña no le gustaba. Siempre se escuchaban pasos, como pasos pequeños. Pequeñitos, sí. La escalera siempre se escuchaban. En la noche las tías o las primas decían que escuchaban cómo jugaban así como, no sé si llamarlos niños o duendes más que nada, cómo se jugaban o a veces se gritoneaban. Ese living, no, sabes que yo lo recuerdo ahora y me da Te más miedo que la Ay, chucha. no, weón, más encima por tu culpa no voy a poder dormir. Mira, sé que cuando yo le pregunté, basándome en la historia de mi hijo, cuando yo, después que mi abuelita hizo toda esta cuestión, logré calmarme y todo. Después yo me puse a conversar con mi abuelita y le pregunté por qué había puesto los pañales con caca Claro, de mi hijo. ¿cuál fue su respuesta? A ver, quiero saber. Que ellos son muy escrupulosos y que las cacas los espantan. Mira, Caca de gato, perro, niño, humano, lo que sea, pero que sea caca, que tú tengas que colocar caca en la habitación. Entonces, obviamente, después mi abuelita me hizo bautizar a mi hijo porque dijo que este niño estaba mora y miles de cosas más. Porque después vinieron el mal de ojo. Todos conocemos los males de ojo que le dan a los pequeños. Claro, o hasta a uno mismo. claro, es como una protección el bautizo. Mira, algo súper interesante me acabas de decir porque yo he escuchado muchas historias que dicen que los duendes molestan sobre todo a los niños que no están bautizados. Que están moros, le Claro, dicen las abuelitas. Que no están bautizados, mira. Sí. Interesante Mira, eso. Bueno, mi abuelita, por parte mamá materna, su abuelita venía de Salamanca. Tú has cachado a las brujas de Salamanca, ¿no? Sí, sí. Ya, sí, ya. Bueno, la abuelita de mi abuelita era de ahí, ¿ya? Y era una de ellas. Entonces tenían unas cosas medio extrañas. Y la mamá de mi abuelita sacaba a los duendes y los mal de ojo. Ah, ya, como que lo espantaba. Sí, pues se los sacaba a los niñitos. Po. Mira, yo no te mentiría si te contara así como ciertamente como esta historia, pero mi abuelita siempre nos contaba de que su mamá, hubo tanto un día que llegó una señora llorando a la casa de mi bisabuela y que por favor la ayudara que ella le pagaba con lo que quisiera. Mi bisabuela no recibía nada, ¿ya? Pero sí pedía como que ayudaran a otras personas. Y le dijo que ella lo iba a hacer, que lo iba a ir a ayudar. Y va a la casa de esta señora. Y cuando va a ver al pequeño, pero era un pequeño, 5 o 6 años, ¿Ya? un pequeñito así. No más, como te digo, esto lo relata mi abuelita. Mejor lo relataría ella, pero 5 o 6 años, el niñito estaba todo golpeado, todo rajuñado y ensangrentado. Porque él tenía un amigo, que el niñito contaba que tenía un amigo. Un amigo, muy claro. Que ese amigo le pegaba cuando él se enojaba. Entonces, pero le sacaba la cresta, no es que le pegara, ahora le sacaba la cresta. Entonces la mamá ya no sabía qué hacer con esta situación. Ya porque igual ya como esta es una historia bien antigua, estamos hablando de cuando mi bisabuela estaba viva y era mucho tiempo. Miles de años atrás. Miles de años atrás. Entonces esto como era muy normalizado. Y bueno, al final mi bisabuela le sacó el duende, el amigo, porque le sacaba la cresta a este niño, pero se demoró 3 días. O sea, costó expulsarlo de la casa. Costó expulsar y de hecho mi abuelita cuenta que su mamá cada vez que iba a esa casa y regresaba, ella regresaba golpeada. Ah, ya. Y que el último día la llevó a ella, a su hermana menor, a la hermana menor de mi abuelita, ¿ya? Y a la otra. Las 3 hermanas. Fueron las 3. Claro, la llevó mi bisabuela porque no tenía con quién dejarla. Y dice mi abuelita que jamás se va a olvidar de eso. De cómo ella escuchaba los gritos así como de una pelea. Y como gritos como los gatos, ¿cachai? Los gatos como que... En el techo, cuando están claro, en el techo. Cuando estaba metida en el techo, así como... y escuchaba esos gritos y escuchaba a mi bisabuela, cómo lo insultaba, cómo oraba, luchaba, claro, cómo luchaba con ellos. Era una pelea, dijo mi abuelita, que jamás se va a olvidar de eso, que era como una pelea que mi bisabuela estaba viviendo en ese momento. Era como prácticamente como un exorcismo, prácticamente. Una cosa así. Como que vaya a luchar como con un ente para poder expulsarlo y como que, claro, como que ambas fuerzas luchan
para ver cuál se Exacto, para ver sobrepone cuál sobrepone sobre sobre el la otro. otra. Y lo que era aquí, el objetivo y el trofeo era el pobre pequeño que le sacaban la cresta. Po, weón. Imagínate, claro, ¿ves? Ahí está el caso de otro como duende, como que son, como que son, no sé si llamarlos bipolares, pero como que cuando se enojan, como que son muy, pero Pierden muy el agresivos. control. Ajá, pierden el control. Son No están muy, haciendo terapia estos amigos. no, yo creo que no. No van a terapia. No, pero ves, el tema de los duendes yo creo que es un tema igual bien, ¿cómo se podría decir? Bien instaurado como en Chile. Y yo escuché Sí. incluso amigos de fuera del extranjero, igual me han comentado sobre los duendes, sobre que, no sé, muchas veces se querían, a ellos mismos los cambiaban de lugar cuando ellos tenían, no sé, 2, 3 años, que de repente sus papás, no sé, los ponían al medio para dormir y de repente ellos aparecían, no sé, en la cama, tiraba abajo en la cama, dado vuelta, como con jugarreta. Mira, yo no sé si esto le habrá pasado a mí, habrá sucedido eso con mi hija pequeña, pero en ese matrimonio que contaba yo en nuestro Anterior capítulo capítulo, anterior, el innombrable aquel, vamos a poner, ¿qué le podemos colocar el sobrenombre a ese caballero? Ya bueno, de ahí vamos a pensar que es sobrenombre. Nos fuimos a la casa de la mamá de los papás de él. Esa casa, weón, para mí es como una cárcel. A los amigos que están escuchando ahí de la cárcel debe ser terrible, porque de verdad que está llena de rejas, es una casa oscura, netamente oscura, sin luz natural. sin luz natural, amigos, así que es una casa de verdad que es muy oscura, muy, muy tenebrosa. Y, y ella tenía, nunca me voy a olvidar de eso, bueno, tenía para la protección, no sé, pues, aparte de San Lorenzo, la Virgen del Carmen, pucha, tenía búhos, tenía sapos, sapitos, de ¿Ya? verdad, sapitos, Claro. sapitos, los elefantes. Pero jamás me voy a olvidar que en un pilar de la habitación de ella tenía puesto un rosario, del, desde el comienzo de la pared hasta el término. Un rosario gigante, Un gigante, rosario gigante. gigante, Gigante, como para gigante. protección. Claro, jamás entendí eso. Después con el tiempo lo entendí. Pero la cosa es que ella se iba de vacaciones. Se iba de vacaciones a Ballena porque se van. Bueno, ahora están residiendo allá. Saludos. Y van de vacaciones en Vallenar y nos pidieron quedar en esa casa. Nosotros nos quedamos ahí y teníamos a nuestra hija pequeña. Que hasta el día de hoy está mora, por si acaso nunca la he bautizado y mi abuelita sigue hinchando que tengo que bautizarla. Que todas estas cosas pasaron por eso. A ver, mi hija debe haber tenido 1 año y medio. Súper ¿Ya? pequeña, Pequeña, súper 1 año y medio, 2 años, no, 1 año y medio, sí, esto era vacaciones. 1 año y medio tenía la pequeña. Y nosotros hacíamos colecho, obviamente, porque estábamos durmiendo en otra casa, cuidando esa casa, que no sé, que no la fueran a robar, no sé qué. Yo te lo juro por Dios, que nosotros teníamos la mala costumbre de acostar a mi hija pequeña al medio, y ella dormía con nosotros y dormía al medio porque tenía que tocar ella a su papá la mano, a la cara del papá, y con sus piernas tenía que tocarme a mí. Claro, como para poder dormir, sentirse bajo seguridad. Claro. Segura. Entonces tenía esa costumbre la pequeña. Y nosotros nos quedamos dormidos con eso. Lo único que escuchamos nosotros dos. Y esto estoy hablando segundo piso, casa segundo piso, escalera de caracol, ¿cierto? ¿Ya? Pues, hácete la idea, mira, imagínatelo en tu cabeza. Casa segundo piso, escalera de caracol, ¿ya? El baño estaba al lado de la pieza principal, ¿ya? Estaba la cama de 2 plazas, súper alta, súper alta. Como esas camas americanas, así que Claro, son bien altas. bien alta. Con el colchón así bien Bien, esponjoso. sí, así mismito, una cama Ya, muy ya. alta. O sea, Te estoy siguiendo, a ver. ya, sígueme. Entonces la pequeña se duerme, la mano a la cara del papá, la pierna a mí, listo, nos quedamos raja los tres, perdón. Claro. Nos quedamos raja los tres. Y lo único que escuchamos con el individuo aquel fue el grito de nuestra hija. Pero así, un grito así desgarrador, weón, y Como el de llanto. espanto, de espanto. Sí, una Un weá. grito muy, muy, muy fuerte, Sí, así como desgarrador de espanto, weón. 1 año y medio la bebé, te estoy diciendo. 1 año y medio, ya dejemos 2 años para que sea así como. Weón, yo me acuerdo que el señor, el caballero aquel, empezó a buscar en la cama donde estaba la guagua y yo por otro lado.
buscándola así como buscándola, chocando, con claro, contacto. contacto, pues sí, Así porque, como porque ella lloraba la guagua. no la podían encontrar. No encontrábamos a la guagua. Weón, y tocábamos, y yo así como, weón, ¿dónde está la guagua, la bebé, la niña? Y me decía, no sé dónde está la niña. Y mirando abajo de la cama, weón, mirando si se había caído, mirando por todas las... ¿Dónde podía estar? ¿Dónde podía estar nuestra hija? Weón, mira qué estúpida es uno, en vez de atinar a correr y prender la luz, weón, y ver dónde está tu hija, los weones, no lo hicieron, po. Pero después del rato, él se corre, prende la luz y la niña no estaba en la habitación. Claro, es que es la desesperación que uno trata de buscar lo más pronto posible, dónde puede estar. Entonces, luego viene uno, oye, prendamos la luz, ¿qué Claro, sucedió? weón, no sé, pues démonos cuenta de algo, no tengo idea. Y obviamente esto estoy hablando en minutos, no digamos que fue una guagua eterna, pero fue como, para mí fue eterno. Y la guagua lloraba y no se prende la luz y no estaba nuestra hija acá y nosotros buscando a la guagua. Y la guagua estaba en el primer piso, en la alfombra del living. ¿Ves lo que te acabo de decir? Que eso es como algo más común de lo normal, que los duendes siempre hacen eso como con los bebés, como que los mueven, los cambian, los dejan debajo de la cama, de la cuna nuevamente, como dije hace unos minutos atrás. Es como que les gusta como que las personas caigan bajo desesperación, como que los Son busquen. malos los culiados. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Sacan a los bebés. Como te decía, hay mucha historia de donde los mueven, los sacan. Incluso, tú me acabas de comentar que lo dejaron al medio. Sí, aún la así- dejaron en el primer piso, en la alfombra. De hecho, la alfombra era bastante grande, la mesa era de pino oregón, entonces ocupaba un gran espacio de la alfombra. Pero mi guagua estaba acostada en la alfombra del primer piso. Ni siquiera podemos decir, no, es que aparte la tenía... movieron más allá, la Claro. dejaron al lado. No, tuvo que Weón. bajar toda una escalera de caracol de caracol. al primer piso para Exacto. poder... Entonces, ¿ves? Weón, ahí te ponía a pensar así como, weón, era una bebé de 1 año y medio y a 2 años, como chucha. Primer lugar, se va a bajar de una cama tan gigante, ya, porque no iba a alcanzar sus piececitos, ¿cierto? O se hubiese caído, se hubiese escuchado el golpe. el golpe, ¿cachai? Ya, 1, 2, weón, ¿cómo camina? Y baja la escalera de caracol, se saca la chucha, pues, weón. Claro. Y también Y 3, lo otro estaba que al hacía medio. acostada al medio en la alfombra, Claro. en un lugar que podamos decir netamente un poco más tibio, porque toda esa casa es de cerámica, pues bueno. Incluso si se hubiese movido, ustedes hubiesen podido saberlo si estaba al medio. Exacto. Mira, y no es la primera vez que escucho eso. Yo escuchaba mucho que los movían a los bebés. ¿Qué tendrán contra los bebés? No lo sé. Pero como igual lo mencioné antes, Bebés o niños. claro, son como... Porque con lo que tú estabas relatando de Pepito, Pepito como que ya pasó a la preadolescencia y desapareció el claro, amigo. como po. que tienen como una adherencia, se puede decir, a los bebés, niños, jóvenes. Pero yo nunca, hasta el día de hoy, nunca, a la abuela de las Tenes, como lo relaté, fue la única persona que yo escuché que era mayor, que interactuaba como con duendes. ¿Por qué? Porque ella no veía. Yo lo aludo a eso, de que como ella no podía ver, No podía ver. claro, Ellos se presentaban claro, con tranquilidad. pero como uno ya es adulto, uno no sé, ya los puede Honestamente, ver. nosotros no estamos preparados emocionalmente para poder ver otros tipos de personas. Claro, porque- ¿qué nos sucedería? Yo me pregunto qué sucedería si uno lo viera, cómo reaccionaría, con, no sé, impotencia o algo. Pongámosle o miedo. claro, en el folclore, como te digo, europeo, sobre todo, claro, hay duendes que son de buena fortuna, que te traen buena salud, buena esperanza, pero nadie Sí, lo ha porque visto. netamente, internacionalmente, no estamos hablando del folclore chileno, internacionalmente, hay duendes en los jardines, lo colocan en la... Sí, ¿has visto esos tipos de, ¿cómo se llama? Que adelante en las casas como que ponen esa... Por los gnomitos, como esos los gnomos, duendes. sí. Bueno, es obviamente diferente los duendes con los gnomos. Claro, con esos ¿cierto? gorritos como puntiagudos, bien Claro. rojitos que le ponen. Pero hay otros que le colocan la orejita como... Porque los duendes y los gnomos son diferentes, ¿cachai? Pero hay otros que son como duendes que tienen la orejita así como más puntudas.
Claro, incluso como tú dices al gnomo, yo sé que las personas ponen como figuras de adelante como de yeso en los Sí, jardines y las personas como que le hacen cariño y supuestamente en la noche, bien tarde en la noche, cobran vida. Son claro. diferentes, pero los duendes son, incluso hay duendes que en las películas los ponen como personas bien feas y bien agresivas, como si tú le quitáis su oro, Pero te, si llevémonos al te folclore agreden. chileno, el trauco, po. Ahí tenía un... El trauco es horrendo, o sea, lo que hemos leído sobre el trauco lo describen como lo más horrendo que hay, weón, que se aprovechaba de las mujeres, que las violaban y no sé qué. Sí, algo como súper... Mira, no me acuerdo el nombre de la esposa del trauco, Fruna, parece que no sé. Oh, la verdad, mira, yo ni siquiera sabía que tenía una esposa. Yo pensé que simplemente el hombre Existía solo el trauco. hacía sus Ay, que, fechorías, ay, amigo, por pero Dios. no Sí, sabía. también tiene que haber una mujer, pues esto es como Adán y Eva. No, no lo desconocía, pero... Y también desconocía el tema de las duendes, se le puede decir las duendes mujeres. Ajá. No lo sabía, Sí, yo pues nunca yo había te puedo decir escuchado. que yo vi y yo estoy segura que la que quiso llevarse a mi hijo era una duende. Yo no lo sabía, yo la verdad era como la primera vez que yo... Bueno, igual eh, dice duende, no dice duendo ni duenda, así que pues Es dejémoslo como general, ¿o no? generalizado, sí. Pero mira, son súper agresivos. Yo creo que incluso en muchas casas cuando se pierden las cosas dicen eso, no, si fue el duende. El duende se lo llevó, el duende movió esto, el duende movió esto otro. Entonces hay muchas personas que como que lo tienen como... Ya, pero igual lo generalizamos, o sea, o lo normalizamos en el sentido de que le echamos la culpa al pobre duende. A lo mejor el duende ni fue. Es como el trauco, por ejemplo, cuando decían, ay, no, es que el trauco me violó, weón. Y la amiga se estaba metiendo con el vecino, pues, weón. Claro, Y le culparon al trauco. le echaron la culpa al pobre Trauco. Sí. Pero el tema de los duendes yo creo que es más normal de lo común. Cuando me lo contó de Fumare, Ay, como que fumare. lo contó súper natural, para mí fue como, oye, yo nunca... Pero ese sí lo encontré como te vuelvo a reiterar, muy, bueno, aparte de que él lo tenía completamente normalizado, fue como cuando entró a la preadolescencia. ¿Por qué cuando entró a la preadolescencia? Se fue, ¿o no? Sí, porque A mí imagínate me yo, llamó mucho la atención también. mi amigo duende que tenía mis tías allá, yo tenía ya 11 años, 11 para 12, Lo escuchabas. y yo lo escuchaba y lo sentía, entonces tampoco se fue como mi... Y mis tías eran hueonas pailonas, pues ya son viejonas, ¿cachai? En ese tiempo ya de haber tenido como unos 20 y algo, cada una, 27, 28 así. Y ellas todavía conversaban con su amigo y, ¿cachai? Y lo sentían, y lo Era escuchaban como y algo todo. súper normal para ella, ¿o no? No, para ellas es que era muy normal, de verdad estaba completamente normalizado. Para mí era una hueá como esta tan loca. Era algo Pero nuevo. Sí. sí, pero después cuando ya lo empecé a vivir, claro, lo normalicé también. Es que sucede mucho porque como que la gente a tu alrededor ya sabe que como que hay un duende o hay otra persona, entonces como que algo común, como que convives con esa persona, es como, no sé, tener un gato más, tener una tortuga, un loro o algo más dentro de la casa. Yo me recuerdo que Mm. al lado, como les mencioné antes, al lado en la casa de mi abueli, eh, siempre se escuchaba, no, el duende en la noche, el duende se vio, el duende corrió y las personas, mis amigos que vivían al ¿Ya? lado, recuerdo que siempre, tú, cuando ellos estaban arriba en el segundo piso y no estaba su mamá o la tía, ellos no bajaban. Tú podías ir a buscarlo, podías golpearle, gritarle y ellos no No bajaban. bajaban. No bajaban porque le tenían miedo al duende. Había un duende en esa casa. Me está hueviando. Y después cuando uno subía, a veces yo lo golpeaba, le decía, no sé, Juanito, ¿está ahí? Sí, sube, me decían. Y yo tenéis que subir una escalera súper grande, como al fondo. Entonces te daba miedo, pues entonces ellos no bajaban si no estaba la mamá. Sí, y Pero ellos, ¿por qué no, si no estaba la mamá? porque el duende, aparecía el duende y el duende era agresivo. Pero era solamente con ellos. Solamente con ellos. Solamente con ellos. Y su hermana más pequeña, una vez me recuerdo que la hermana más pequeña, no recuerdo el nombre, sí, pero era la menor de... Estaba el hermano mayor, después seguía mi amigo, su Ya. hermana menor,
luego una hermanita más pequeña. Y recuerdo que ellos no se movían. Y al patio no iban nunca. Ellos no podían ir Weón, al qué patio. miedo, qué fome vivir en tu propia casa y sentirte como Encarcelado, enclaustrado. ¿no? Sí. Pero ellas no salían al patio. Nunca podían ir al patio. Porque decían que en el patio se movía él. Era como su lugar O sea, territorial. eso era suyo. Claro. Y él a veces entraba y una vez recuerdo que su hermana menor, la cuarta hermana de ellos, ¿Sí? era chiquitita y estaba en estas sillas de comida que le dan. Ajá. Y la tía como que se fue para arriba, pues. Subió al segundo piso y la dejó ahí en el comedor. Y escuchó, pues. Escuchó cuando el grito, cuando lloraba, y bajaron. Y ella estaba como súper rajuñada y golpeada y como con las sillas de Me estás comida huellando. en el piso, así como que la botó. La ¡pah! botó. La botó y después le Le empezó a golpear, pegó. a rajuñar, pelear. Y parece, y supuestamente, la tía dijo que la puerta del patio estaba abierta. Ya. Cuando ella no era así. Incluso el baño de ellos estaba al final en el patio. Ay, ¿qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos iban a duchar, iban a hacer algo, la tía tenía que salir y esperarlo o ponerse a lavar o tender a hacer algo para estar con ellos acompañados. Acompañándolo. Sí, porque ellos no se bajaban solos. Pero, Y a bueno, mí me igual daba es, miedo esas no, escaleras igual es culiadas. como complejo la cosa porque si ellos tenían que esperar a la mamá, no podían salir al patio, no podían jugar, no podían hacer nada, weón. ¿Por qué tan mal el weón? El duende, así lo llamaban, el duende. Esa casa, yo recuerdo que, y bueno, mis amigos en ese tiempo, ellos arrendaban ahí. Y normalmente otros arrendatarios que estuvieron antes, ¿Ya? siempre se decía que escuchaban cosas, siempre se decían que escuchaban Pero cosas. ellos no vivían lo que vivieron tus amigos. No, pero siempre escuchaban cosas porque las familias anteriores eran como eran un poco más adolescentes las personas que están ahí, pero sí escuchaban cosas. Siempre se escuchaban cosas ahí. Siempre todas las familias que pasaron por ahí antes de ellos, no es que escuchamos cosas, se escuchan pasos, se escuchan la puerta, se escuchan, no sé, que se mueven cosas, desaparecen cosas, que de repente dejaste tu llave ahí y de repente ya no estaban ahí. Siempre hubieron mitos en torno a esa casa. A esa casa. Y entonces, como la familia de mi amigo se mantuvo ahí por muchos años. Y Ellos siempre, fueron los que vivieron más. sí, po, ellos escuchaban siempre cosas. Y recuerdo que en el patio nosotros no íbamos al patio. Era como el patio, era como súper prohibido, así como... recuerdo que en una ocasión fuimos con un amigo. Ya, y- los típicos porfiados, no pueden hacer caso. Y fuimos para atrás, po. Y nos salimos y dejamos unos amigos afuera, así como... No, y los dejaron abandonados. Claro, y le cerramos la puerta de maldad. Oh, qué Y el perverso. weón- no, y él gritaba así como si los fuesen a matar. Como que algo estaba Ya, viendo pero- y algo veía, ábrame, y era como tarde noche. Entonces como que estaba... ¿Pero era porque le atardeciendo. estaban pegando o era porque...? Claro, era porque estaba viendo algo. No, déjame, estaba viendo algo, decía, ábrame. ¿O era netamente el Bien. miedo? No, viene algo, ábrame, y golpeaba, y nosotros Conchale, vale. abrimos y cerramos y ¿qué te pasó? No, weón, nos decía, ahí venía, weón, ¿qué cosa? El niño, hombre, decía, nosotros, ¿pero qué, po? ¿Qué wea era? El hombre, weón. Y porque se veía alguien ahí. Ellos decían que se escuchaba y sobre todo se veía. Y mucha gente, si no te digo que la bebé, y yo después le preguntamos a la tía, la tía que era una mujer adulta, Claro. mayor todo, y decía, no, que aquí pasan cosas. Y ella misma después la tía le contaba a mi mamá, a las demás, que le habían golpeado a su hija menor, pues le habían rajuñado todo. No tenía una explicación. Ay. Y era... La- Y yo recuerdo que hoy para bajar no era un martirio. Nunca más esa casa. Yo iba a jugar con mi amigo en el segundo piso, pero cuando bajábamos, esperábamos que llegara la tía o el papá, y ahí bajábamos rapidito. Bajábamos rapidito. Hola tío, hola, ¿cómo estás? Cuando estábamos en el living, siempre estábamos con el tío, con la tía, pero así solo. Ni cagando. No, ni cagando, porque Bueno, se mira, veía yo no algo, sé. se veía algo. Es que a veces se siente la presencia en general, vamos a hablar en general, porque como dice aquí nuestro capítulo de hoy, no estamos solos. Bueno, ahora estamos hablando de los duendes, en otro episodio vamos a estar hablando, De otros casos paranormales. claro, fantasmas, apariciones o cosas, poltergeist. pero sucede mucho como que te siguen esas cosas. Por ejemplo, ahí como decía yo, en el Foro Seguridad Chiti, como le digo yo,
Porque es como otro mundo, po. Otro Chile. El Sí, Boro es otro Chile. sí. Todo un saludo, tengo mucha familia allá, los amo a todos. Y muchos amigos también. Pero ahí cuando se hicieron esas casitas, ¿Sí? bueno, yo creo que hasta el día de hoy, porque cuando yo voy allá y de repente entro como al baño, que es el lugar como más silencioso de la casa, y yo escucho las bolitas, po. Las bolitas, ¿tú escucháis las bolitas? Las típicas bolitas cuando van así como... De cristal, de esas que uno Sí, compraba antiguas, antiguamente, po, claro, ¿no? cuando tú jugabas con tus amigos a las En la bolitas, po. tierra, en eso, claro, se Sí, po. escucha. Tú escuchabas las bolitas. Y la casa de al lado también, po. Igual que, por ejemplo, en esos tiempos, cuando recién se construyeron esas casas, se decía que los niños no podían estar hasta tarde solos en la calle. O escuchaban a alguien llorar cuando iban caminando. ¿Ves? Sí, ¿Viste? sí, esto ocurre más de lo común, sí. Yo creo que, no sé, mira, según, no sé si se llamarlo estudio, pero todo esto relacionado con lo paranormal, lo mundo espiritual, dicen que es mucho de energía. Y sucede que hay veces que, claro, que quizá los duendes, sobre todo, como que ven a los niños jóvenes, todo como que, claro, son personas inocentes, son personas puras. El aura, pues. Claro, que como que se apegan a esos tipos de personas, se apegan a Como esos que tipos, se anclan a tu alma, claro, a tu persona. como a tu energía. Sí, Porque, yo creo que sí, en ese aspecto tenías razón. Que yo siento que nosotros como seres humanos no estamos preparados para ver este tipo de cosas. claro, puede que no. Igual ocurre con muchos otros casos. Pero lo principal yo creo que todas las personas tienen algo o dentro de su círculo o vecino o tienen dentro, no sé, de su familia historias con duendes, más de lo común que de lo que se habla. Debieran escribirnos, amigues, por Deberían de- ahí claro, deberían escribirlo en los comentarios, y mandarlos. contar su experiencia. Claro, yo creo que hay muchas personas que han tenido experiencias o que Claro. quizá van a hacer memoria y van a decir, oye, ¿sabes qué? Quizás yo vi algo y no, y ahora recién me cae Recién lo la estoy teja, analizando. que era un duende. O netamente contar, no, ¿sabes qué? Yo viví la parte donde me agredieron, donde... Me golpearon, o a Claro. mí me escondieron, me sacaron de la cama y mi papá me contaron que un día me encontraron, no sé, en el patio, por ejemplo. o dentro del closet o en algún lugar y puede que le haya sucedido. O alguien que diga, mira, yo no estoy bautizado, yo también vi estas Claro, yo cosas. también fui moro. Ah, y ese moro. O mi mamá lo expulsaba, o mi mamá me contó esto, o de repente mi abuelita también dice que los vio, que habló, que algo le sucedió. O que las personas que de más antiguas, más adultas que uno, vivieron como más esas historias también. Podrían contarnos eso. Sí, porque yo creo que todos en algún momento Hemos tenido algún episodio. sí, o han escuchado los pasitos pequeños. ¡Ay, qué Y terrible! de repente se hacen los locos porque pasa. Sí, porque nosotros tildamos a decir, como decía David hace unos minutos atrás, que yo decía, es que yo cuando desperté, puede ser que yo, mi mente, para no dañarme, lo haya hecho como un sueño en mi subconsciente. De Entonces a lo mejor protección. puede ser, claro, como una protección. A mí una vez me sucedió también que yo viví una experiencia, pero de otro tipo, no con duendes, y que yo luego después lo recuerdo como si como que si fue un sueño. Y claro, luego yo preguntando a todas estas personas que hacen regresiones, ¿Ya? entonces me dijo, claro, mira, Hoy podrías pasarme el dato. te los voy a pasar, ¿por qué? Porque esas personas me dijeron que claro, que cuando el cerebro entra en un estado de mucho estrés para protección de uno mismo, Lo lo bloquea. guarda claro y normalmente uno piensa que es un sueño. Tiene recuerdo a veces vago o no muy clara la película, pero que sucede. Que sucede. Que realmente lo viviste. ¿No? Y entonces realmente esta mujer me agredió. Así que chicos, espero que les haya gustado la sección, les haya gustado nuestra experiencia. Como dijo la pulguita, que nos puedan escribir, porque yo creo que todos tienen muchas historias. No, y pueden lograr comentarlas, como le estábamos diciendo. A ver, otro capítulo y otro capítulo que nos pueda nos puedan contar más su experiencia, donde nosotros podamos contar nuestras experiencias, porque más bueno, yo con David hemos vivido varios, Claro.
Y si nos quieren recomendar sobre hablar sobre un tema, investigar, también nos pueden hacer, ¿cierto? O de la esposa del Trauco. Exactamente. Ay, Como siempre le hemos dicho, todos nuestros capítulos los pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Music. Salimos todos los días sábados. Van a tener un capítulo nuevo con una sección nueva junto a la Pulguita, por supuesto, para entretener el día. exactamente y con David La Maravilla. Así que nos despedimos, espero que les haya gustado y espero que puedan dormir. Sí, porque lo que hizo hoy David conmigo es que yo no duerma. Igual mandar un saludo al señor Lápiz y la señora Lápiz de color rojo que me dijeron que yo no era parte, me desconocían de como familia, que les di vergüenza en el capítulo anterior. No sean así, yo igual los amo. Los amo a todos, chiques. Besitos. Así que nos despedimos y esto fue la última y nos vamos y no hay más. Adiós, besitos a todos, bye bye.